El caso paranormal más documentado de la historia. Se le han dedicado películas, series, libros, videos, podcasts, artículos, etc. A pesar de ello, a pesar de toda la evidencia que se tiene, todavía existen algunas personas que creen que es falso. Además, los investigadores paranormales más famosos de la historia, Ed y Lorraine Warren, fueron personalmente a la casa de Amityville para investigar el caso paranormal. Ni aunque me dieran $1,000 millones, no volvería a entrar a esa casa, porque arruinó mi vida y la de mi marido. Terrible, horrible. Es terrible que sea donde yo le evité. Fue terrible esa casa, lo más cercano al infierno. Esto fue lo que dijo Lorraine Warren en una entrevista mientras estaba en el Museo del Ocultismo. Como una sola parte no es suficiente para contar todo lo que pasó en esa casa, por ello la dividimos en 2 partes. Esta es la segunda y última parte de lo sucedido en la casa de Amityville. Seguiremos contando lo que la familia Lutz vivió en su casa, pero no solo eso, ya que existe una teoría que dice que todo esto es un fraude. Nunca sucedieron los eventos paranormales que contó la familia Lutz, pero entonces, ¿por qué hicieron esto? Aquí te contaremos por qué. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el horror de Amityville, parte 2. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios Sabe, el podcast, temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, muy buenas noches a todos. Me encuentro más que listo y sobre todo emocionado por la continuidad de una historia bastante interesante que nos trajiste en el capítulo anterior, y sobre todo porque es de las primeras historias paranormales que tocamos en este podcast. Y pues, ¿qué más que estamos aquí para escucharte y para ver en qué termina esta increíble historia? Así es, y como ya lo mencionó Brandon, si no han escuchado la primer parte de Amityville, pues los invitamos a que la escuchen. Está también obviamente aquí en YouTube. Y bueno, nos ausentamos un poco en esto de los capítulos por temas personales, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces vamos a cerrar con esta historia de el horror de Amityville. Si les gustó la primera parte, que dicho sea de paso, tuvo muy buen recibimiento por parte de la audiencia, sobre todo en plataformas de audio, les agradecemos muchísimo. Sí. Entonces estamos muy contentos de continuar con esta parte 2 del horror de Amityville, que si te gustó, como dije la primera parte, esta te va a encantar, porque aquí vamos a contar la verdad, o posiblemente la verdad que se acepta, ¿no? Porque como lo dice el nombre de nuestro podcast, pues solo Dios sabe la verdad 100%, pero por lo menos esto es lo que se dice. Ok. Y antes de comenzar con el capítulo,
Les queremos decir que si quieren disfrutar de los episodios, de nuestros episodios totalmente sin anuncios, se pueden hacer miembros del canal. Desde el primer nivel, que es el nivel Arcángel, que solamente cuesta 39 pesos al mes, pueden disfrutar de todos los capítulos, bueno, por lo menos todos los de la 4ª temporada. Posteriormente iremos subiendo los de la 3ª temporada y sucesivamente, pero totalmente sin anuncios. Yo sé que es, benditos anuncios, ¿no? Sí. Que son al fin y al cabo los que pagan, ¿no? Pero entiendo que estás en el morbo, estás en el misterio, adentrándote en la historia y de repente, pum, un anuncio, ¿no? Y muy alegre el anuncio, sí. ¿no? Entonces, si quieres disfrutar totalmente sin anuncios todos los episodios, hazte miembro del canal por tan solo 39 pesos al mes, que la verdad es muy barato para todo el contenido que les estamos subiendo. Además, bueno, si quieres subir un poco más de nivel, pues ya existen otras membresías como la Querubín, la Serafín o el Dios Supremo, que es nuestra membresía más cara, que obviamente van a tener beneficios exclusivos por ser niveles tan altos. Pero tan solo con el nivel Arcángel, el primero, van a poder disfrutar los sin anuncios. Y de verdad es muy cómodo que en cuanto le des clic al video, te lo vas a aventar de corrido y no vas a notar sin pausa, ningún anuncio. Ahora sí, Brandon, vamos a cerrar con esta historia de El horror de Amityville. Y repito, si no han visto la primera, tienen que verla, porque no vamos a explicar a grandes rasgos qué fue lo que pasó en el episodio anterior. Pero recordando un poquito la familia Lutz, que es la que vivía en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York. Entonces ya sabemos todo lo que pasó detrás, que sufrieron hasta agresiones físicas, levitaciones, vieron por ahí un espectro que no voy a spoilear por si no lo han visto. Entonces vamos a continuar. Jimmy era el hermano de Katie. ¿Quién es Katie? La esposa de George, o sea, digamos mamá y papá de la familia Lutz. Ok. Los protagonistas de esta historia. Jimmy, el hermano de Katie, es decir, el cuñado de George, exactamente el día de su boda, visitó la casa en Amityville. Recordemos la 112 de Ocean Avenue. El día de su boda, este hombre, Jimmy, llega a la casa y le da un sobre a George, a su cuñado. Le da un sobre con $1,500, el cual iba a utilizar para pagar su luna de miel. Entonces le dice: George, por favor, guárdamelo porque vamos a ir a la boda, no quiero que se me pierda el dinero, quiero que esté seguro aquí contigo, es lo que nos vamos a gastar en la luna de miel. Obviamente George lo acepta y lo deja sobre la mesa de la cocina. Posteriormente, oye, ¿quieres un café? ¿Quieres tomar algo? Sí, está bien. Van a la sala, se toman el café, platican un poco y es el momento de irse de Jimmy por preparativos de la boda. Cuando regresan a la cocina, que era donde había dejado el sobre la mesa, el sobre había desaparecido. Y lo más importante es que nadie entró a la cocina, solamente estaba George y Jimmy. Lo buscaron por todos lados, lo buscaron debajo de las mesas, debajo de los anaqueles, debajo de las sillas, de los muebles, y el sobre nunca apareció. Después, no sabemos cómo, pero ellos tuvieron su luna de miel. Tienen su luna de miel Jimmy y su esposa Carrie. Después de su luna de miel, decidieron quedarse un par de noches en la casa de Amityville, es decir, de su hermana, en este caso de Jimmy, o del cuñado, ¿no? En este caso de George. Entonces ellos les dicen: oye, ¿nos podemos quedar en su casa? Sí, claro que sí, son bienvenidos. Recordemos que la casa era bastante grande, tenía muchos cuartos, etcétera. Concretamente, se quedan en la casa y mientras dormían en la habitación de la pequeña Missy, que si recordemos es la niña pequeña, la que veía a su amigo el cerdito. Entonces ellos se quedaron dormidos y a medianoche Carrie se despertó de un grito. Un grito desgarrador, un grito de susto, de pánico. George y Katie corrieron inmediatamente a la habitación y encontraron a Carrie aterrorizada, con lágrimas en sus ojos, en sus mejillas, y tenía abrazada a su marido, a Jimmy. Estaba muy asustada. Ella les explicó que despertó
y que vio un niño sentado en una silla del cuarto. Además, el niño se paró, le tocó los pies y le dijo: estoy muy enfermo, ayúdame. Carrie ve eso, pega el grito y el niño desaparece. Jimmy, su esposo, intentó calmarla, decirle: tranquila, todo está bien, fue una pesadilla, fue una parálisis del sueño, algo. Pero ella no entendía de razones, estaba muy asustada, y digo con razón, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, George le dijo: Carrie, por favor, tranquila, todo fue una pesadilla, mira. Y el error fue que George fue hacia la silla donde Carrie dijo que estaba, la tocó y estaba caliente. Es decir, alguien se acababa de levantar de la silla. Desde ese momento, ni Jimmy ni Carrie quisieron volver a entrar a la casa de Amityville. Tiempo después, entra otro personaje a la historia. George estaba muy preocupado, obviamente, por los acontecimientos que estaban sucediendo dentro de su casa. Entonces él contacta a un amigo, que no dijeron su nombre, pero él conocía a una persona llamada Francine, la cual era un tipo medium que tenía este don, como le llaman ellos, de poder ver cosas sobrenaturales o de poder sentir cosas que no están en este plano. Cuando le llaman a Francine, le comentan lo sucedido, no le dan muchos detalles, simplemente le dicen: oye, tengo un amigo que necesita de tu ayuda, que vayas a su casa para que le puedas por lo menos orientar de saber qué está pasando, porque no saben qué está pasando, solamente viven los eventos pero no saben qué está pasando. Entonces, como tal, ¿era algún tipo de brujería? Esa ayuda que estaban buscando. Sí, o sea, prácticamente llamaron a Francine para que ella por lo menos pudiera decir qué era, si era una presencia, sí, algún demonio o lo que sea, orientarlos, ¿no? Sí. Orientarlos acerca de la situación que estaban viviendo. Entonces ella acepta porque quiso ayudarlos. Llega a la casa tiempo después y empieza a platicar con George acerca de qué es lo que estaba pasando, cómo sucedieron los hechos, etc. Y ella solita, sin que George le mencionara específicamente qué había pasado, ella le dijo: ¿sabes qué? Siento vibras, siento energías raras en la casa. Además, le dijo: mira, George, acerca tu mano a este lugar. Y cuando George lo acercó, sintió una corriente de aire muy helada, como si la temperatura hubiera bajado drásticamente, como a él le pasó cuando encendía la chimenea, que lo comentamos en el capítulo anterior, que a pesar de que la chimenea estaba prendida, él sentía mucho frío. Y si no saben por qué, teóricamente dicen que porque la energía o el ente se alimenta de la energía que hay en el ambiente para poder estar ahí o para poderse manifestar, y eso provoca que le robe el calor al ambiente, sí. ¿Y qué es el frío? La ausencia de calor. Entonces él no tocó, simplemente estiró la mano, sintió la corriente de aire frío. ¿Y de dónde crees que venía esa corriente de aire? De la cocina. Francine entró a la cocina y comentó que había un olor extraño a perfume barato. Y si recordamos, a la esposa Katie le encantaba pasar tiempo en la cocina, hasta que ella misma dijo que notó un olor a perfume barato, y fue cuando ya le empezaron a tocar, cuando hubo contacto físico. Sí. Esto no se lo habían comentado a Francine, simplemente ella llegó, se dirigió a la cocina y dijo: aquí hay un olor raro a perfume barato. Además, Francine les comentó que en la cocina se encontraba un hombre y una mujer de mayor edad, que posiblemente sean los antiguos dueños de la casa o sean espíritus que habían decidido quedarse allí después de que fallecieron. Ella los vio. Luego, Francine se dirigió al sótano. Sintió que ese lugar tenía algo. Ella dedujo o sintió que en ese lugar había algo.
Ella sintió que en ese lugar podría haber sido usado como un sitio de entierro, ya que percibió que había gente sepultada bajo el suelo y que probablemente alguien había sido desvivido ahí. Y si recordamos, en el capítulo anterior hablamos del cuarto rojo, el cual era un cuarto que descubrieron accidentalmente, que estaba todo pintado de rojo y que había un hoyo en el piso, Sí. del cual salían olores fétidos muy, muy fuertes, y que se dice que lo usaron precisamente para ciertos sacrificios ahí. Relacionados creo que también con un puerco, ¿no? Exactamente, que también estaban ahí, le habían quitado la vida a muchos puerco. cerdos ahí, exactamente. En cuanto Francine sintió esto, rápidamente salió del sótano, ya que dijo, no me gusta este lugar, la vibra, la energía es muy pesada, ya me quiero ir. Al subir al primer piso se acercó al cuarto de costura y al cuarto de Missy, pero se negó a entrar. No quiso entrar, dijo que esos lugares estaban llenos de energía negativa. Y sabemos que este tipo de personas sensibles a las energías son muy fáciles de absorber. Ella no quería absorber esa energía negativa. Después fue al cuarto de los niños, sintió lo mismo y notó más corrientes de aire frío. Después de todo ese breve recorrido por la casa, porque no duró mucho en la casa, ella simplemente decidió irse y le pidió al amigo que los contactó, al amigo de George, le dijo, nunca más me vuelvas a traer a esta casa. Wow. No quiero volver a esta casa. ¿Tanto así? Hay algo ahí que no sé qué es, pero es horrible, no quiero volver. Sí, está bastante pesado entonces, ¿eh? Muy pesado el ambiente. Sí. Ya cuando se niegan a entrar a ciertas habitaciones es porque algo hay ahí. Sí, más personas que se dedican realmente a eso, pues sobre todo te da todavía malas señales, ¿no? Exactamente. Así que bueno, lo que sigue les va a volar la cabeza. No te vayas, quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Siguiendo con la historia de El Horror, la casa ubicada en Amityville. Pues bueno, pasa tiempo después de lo que les acabo de contar, se acercan las fechas navideñas y Katie precisamente regresó de hacer algunas compras navideñas. Entonces llega a su casa, tiene la necesidad de ir al baño y cuando entró al baño encontró una sustancia negra, una sustancia con olor asqueroso, negra, pegajosa. Y entonces ella la ve, no sabe qué es y llama a los niños inmediatamente y hasta los regaña hasta cierto punto. Niños, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué tiraron? ¿Qué hicieron? Los niños evidentemente negaron toda circunstancia. Y pues bueno, Katie pensó que estaban mintiendo para no ser regañados, para no ser castigados. Y bueno, Katie pues empezó a limpiar todo el desorden, la suciedad que había ahí. Pero, sorpresa, no hubo manera de quitar esa mancha, esa sustancia negra que había en los baños. No hubo manera de quitarla con ningún producto que ella tenía en su casa. Okay. Y además, en los últimos días en la que la familia Lutz estaba en esa casa, ¿sabes cuánto tiempo duró la familia Lutz viviendo en esa casa? 7 años. 28 días. Ah, ok. 28 días. Fue tanta la carga, los eventos que vivieron, que solamente vivieron 28 días. Y en los últimos días en los que ellos estuvieron viviendo ahí, ellos comentaban que había una sustancia gelatinosa de color amarillento que salía por las paredes, salía por las cerraduras de las puertas, salía
prácticamente de cualquier recoveco de la casa. Y cuando buscaban qué era lo que estaba provocando esta sustancia, no había razón aparente, no había razón o algún evento lógico. Ellos limpiaban y volvía a aparecer, limpiaban y volvía a aparecer. Hasta que, pues bueno, ellos se cansaron de todo esto. Además, existen personas que son parapsicólogos, los cuales se dedican, así como en el incidente de Enfield, que también me gustaría traerlo porque también es uno de los casos más famosos paranormales. De hecho, ellos está inspirada la del Conjuro 1, creo que es la 1, sí. Está inspirada también en esos. Entonces, el que les ayudó en este caso era un parapsicólogo precisamente. Y las pruebas que, según esto, dictaminaron los parapsicólogos de esa sustancia verde amarillenta, ellos dijeron que era ectoplasma. ¿Sabes qué es el ectoplasma? Ectoplasma, ¿me suena algo relacionado con la sangre? No. No. En los tiempos antiguos, por decirlo de alguna manera, los famosos mediums, cuando contactaban o decían contactar con seres del más allá, ellos en su trance, en esa ida hacia un segundo o tercer plano, ellos liberaban, gracias a estas conexiones, ellos liberaban una cierta sustancia, que de hecho ahí tienes una imagen, ustedes también están viendo esa imagen, que supuestamente es una imagen de un medium canalizando y arrojando ectoplasma. Teóricamente dicen que estos son, vamos a decirlo de la manera más coloquial posible, son como excrementos de fantasmas. Es una sustancia que ellos secretaban gracias a canalizar hacia otros planos. Que no te vayas todavía, porque al final todo esto va a tener sentido, ¿ok? A lo mejor ahorita no me crees, pero más adelante... para allá vamos. Ajá. La casa en el 112 de Ocean Avenue experimentó, como ya vimos, muchos fenómenos poltergeist, es decir, abrieron ventanas, cierran puertas, acomodan cosas, desacomodan cosas, etc. Como ya lo dije, estos poltergeist estaban principalmente relacionados con abrir puertas, abrir ventanas, o se cerraban solas de portazos, ¿no? Recordemos que en el primer episodio George a veces encontraba la puerta de costura, como ellos le llamaban, abierta. O la ventana, etc. En una ocasión, Chris estaba jugando en su habitación con Danny, cuando la ventana se cerró de repente, atrapándole los dedos dentro del marco de la ventana. Ella gritó y George, su padre, corrió inmediatamente a liberarlo, sí, a levantar la ventana. Él lloraba por sus dedos aplastados y pues obviamente la presión que ejerció. Lo llevaron al hospital y los doctores estaban muy sorprendidos porque resulta de que él no tenía ningún hueso roto. A pesar del golpe que había recibido, él no tenía ningún tipo de lesiones o de huesos rotos. Que era un golpe bastante fuerte, era un bastante golpe bastante agresivo, fuerte, así es, con mucha probabilidad de causar daño como un hueso roto. Entonces, así por eso se sorprendieron los doctores. Así es. Además, como ya habíamos platicado, también George fue víctima de muchos incidentes. Durante 2 noches seguidas, como ya lo habíamos comentado, se despertaba a las 3:15 de la madrugada. Que, si saben por qué se despierta a esa hora, es porque vieron el episodio anterior. Escuchando lo que parecían ser bombos, platillos, trombones en la planta baja, como si estuvieran tocando instrumentos, como si fuera un desfile militar. Y al entrar a la sala de estar, encontró todos los muebles apartados hacia los lados, como si los hubieran hecho, como si se tratara de un desfile, como un desfile militar. En otra ocasión, George experimentó algo más extraño. Él en su sala tenía un león de porcelana. Y él decía que en ocasiones el león se movía totalmente solo. Pero el colmo fue cuando en una ocasión el león se movió,
se cayó. George no vio este evento, tropezó con él y cuando él voltea a ver con qué se había tropezado, el león estaba caído, digamos tumbado, pero lo más importante es que George tenía marcas de colmillos en los tobillos, como si el león lo hubiera mordido o como si alguien lo hubiera mordido. Y eso fue posiblemente lo que le causó la caída. Que le causó la caída, exactamente. Hay otro personaje muy importante en esta historia que se llama el padre Pecóraro. No sé si así se pronuncie, pero el padre Pecóraro. Él era un sacerdote, psicólogo y juez, que de hecho él llevó su vida sacerdotal, digamos, mientras ejercía pues las otras dos profesiones, ¿no? La de psicólogo y la de juez. Sus conocimientos en psicología o en la materia de psicología pues fueron fundamentales para ayudar precisamente a la familia Lutz, ya que él fue a la casa, él estuvo presente en muchas habitaciones, hizo una especie de recorrido, pero lo más importante aquí es que él sufrió muchas agresiones. También, como lo vimos en el primer episodio, una voz le dijo: lárgate de aquí, cuando él estaba dentro de la casa bendeciendo. No, ¿cómo se dice? Bendiciendo. Ah, okay. Bendiciendo. Eso. Mientras él estaba bendiciendo la casa, ¿no? Escuchó esa voz que le dijo: vete de aquí. Empezaron a lanzar objetos, etcétera. Entonces, él dijo que jamás también se quería volver a acercar a la 112 de Ocean Avenue. Pero no solamente eso, sino que después el mismo padre le llamaba constantemente a la familia para preguntarle cómo iban las cosas o qué estaba pasando. Y el padre llegó a relatar que al momento de que tomaba el teléfono para poder llamar a la casa, el teléfono estaba tan caliente que le salían ampollas en las manos. Además, el padre sufrió una terrible neumonía que, la libró, digamos, no falleció gracias a esa enfermedad. Pero estuvo grave. Pero estuvo muy grave. Además de las ampollas que les comentaba, él decía que cuando él se quería acercar a la casa de Amityville, su coche se quedaba sin frenos, o simplemente perdía el control, o tenía tenía pequeños accidentes que nunca llegaron a nada serio, afortunadamente, pero no había manera, algo no lo dejaba llegar a la casa de Amityville. Y qué desesperante ha de ser esa situación, ¿no? Sí. Porque realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, son puros sustos, o sea, son como que puras cosas pequeñas, claro, que causan un gran susto. Y sobre todo me imagino que también psicológicamente los empezó a poner histéricos, de muchas maneras, no hay forma de describirlo. Te empiezas a sugestionar, empiezas a pensar cosas, te empiezas a ver, a lo mejor posiblemente empiezas a alucinar cosas, el estrés mental que tienes que crear tener. Cosas que quizás no hay. Exacto, empiezas a manifestar posiblemente tú también cosas. Es una situación muy desfavorable, muy inquietante, porque no sabes qué hacer, no hayas a quién acudir. Si es un tema de delincuencia, bueno, pues acudes a la policía, pero aquí a quién acudes. Sí. ¿Cómo te van a ayudar cuando nadie quiere volver a entrar a esa casa? Además, el padre Pecóraro mencionó que él personalmente sufrió un ataque demoníaco en su departamento. Además de que el padre había estudiado demonología, según lo que él dice que un día en su apartamento él notó un olor a excremento, fétido, un olor asqueroso como excremento, lo cual nos hace retomar o nos hace recordar que cuando tú notas ciertos olores a excremento, a azufre o algo así, es porque hay una presencia demoníaca cerca de ti. Y el padre comentó esto, que hasta en su propio departamento sufrió ataques demoníacos. O sea, la entidad, o sea, lo que sea que esté en Amityville, ya estaba atacando fuera de... Después de la visita del padre Pecóraro. Qué fuerte. Es muy fuerte esta situación. Sí. Posiblemente no puedas imaginar lo que realmente significa, pero
Es una situación muy fuerte, muy desesperante sobre todo porque, repito, ¿a quién acudes a que te ayuda? Es muy difícil esta situación y como tú dices, el estrés, la desesperación de ya se llegó la noche o ya escuché tal ruido, Sí. o sea, por favor ya déjenos en paz. Pero no te preocupes porque si todo lo que te dije hasta el momento no me creíste, posiblemente tengas razón. Ok. Así que lo que viene a continuación va a ser muy interesante. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Pues ahora sí, mis queridos serafines, vamos a concluir de una vez por todas con esta increíble historia de Amityville. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Bastante interesante. Yo, bueno, desde que terminaste o nos trajiste la primera parte Ujú. de este capítulo, de este tema, yo me estuve preguntando muchas cosas y bueno, ya conforme has ido desarrollando esta segunda parte, algunas se van solucionando, otras que probablemente para allá vas, pero sí es un tema que sí me causa miedo, sí me causa algo porque es de los, bueno, yo creo que es el primer caso paranormal que escucho donde ya hay un daño físico. Exacto. Y no nada más como de vi algo, escuché algo, sino de que Claro. ya hubo algún daño físico. Ya hubo contacto, ya hubo daño físico. Para, claro. para los habitantes, visitantes, incluso hasta Francine, sí. y el Papa, o sea, es algo que sí está bastante fuerte. Así es. Y bueno, mis queridos serafines, vamos a quitarnos la venda de los ojos. Porque posiblemente te estés preguntando, estés diciendo, ¿están exagerados los hechos? ¿Cómo lograron vivir tanto tiempo, que nomás fueron 28 días, pero quiero creer que es un infierno en Sí. esas circunstancias? ¿Por qué duraron tanto? ¿Es real todo lo que pasó? Pues bueno, vamos a desmentirlo. El horror vuelve a Amityville, de Jay Anson. Cuenta los aterradores eventos que la familia Lutz experimentó, que es lo que les conté Sí. a lo largo de estos 2 episodios, durante los 28 días que duraron viviendo en la casa. Este libro está dividido en 25 capítulos. Y que fue posible, este libro fue gracias, o digamos que se pudo escribir, gracias a la colaboración de George y de Kathleen Lutz. Es decir, tanto papá y mamá, que fueron los que vivieron realmente en carne propia. Ajá, los protagonistas, los que vivieron en carne propia todos estos eventos. Además, ellos se esforzaron por contar cada mínimo detalle de las circunstancias que vivieron dentro de esa casa. Además, como posiblemente ya sepan y seguramente han visto muchas películas, porque hay muchísimas películas, una de ellas fue El horror en Amityville, una película prácticamente que es de cultura general. Si te encanta el terror como a nosotros, El horror en Amityville tiene que ser una de las películas que sí o sí tienes que ver. Entonces, después de esa película, comenzaron a surgir muchísimas dudas, realmente, acerca de la veracidad de esta historia de los hechos. Porque posiblemente sí, mientras te narraba todos los hechos ocurridos, cómo aventaban cosas, las agresiones físicas, dirías, no sé, hay algo que no me cuadra, no creo en esto. Y no solamente tú, sino muchas personas también se preguntaron lo mismo. El sacerdote que Jay Anson mencionó, él, digamos que este sacerdote intentó realizar un exorcismo en la casa. Pero la versión oficial nos dice que durante este exorcismo había tormenta, había un viento muy fuerte, que de hecho ya lo conté en el primer episodio. Había tormenta, había un viento muy fuerte, etc. Y el sacerdote dijo que mientras él intentaba exorcizar la casa, no había tormenta, no había golpes, no había truenos. Él solamente comenta que había un fuerte viento o había un viento considerable, pero nada de tormenta. Esto contradijo la versión que los Lutz dijeron en ese libro. Además,
Los Lutz, si recordamos, dijeron que ellos habían llamado a la policía para pedir ayuda, para pedir auxilio. Y no hay registros de que los Lutz hayan hecho esa llamada. Es decir, es falso. O por lo menos, las versiones no cuadran. Sí. Además, la inconsistencia más grande que llegó a considerar la novela de Anson, este libro que comentaba El horror de Amityville, el fraude más grande, o posible, bueno, no el fraude más grande, posiblemente la mejor versión que nos haga saber que esto es totalmente un fraude, es la siguiente, que de hecho ya la había comentado en el episodio anterior. El abogado de Ronald DeFeo, que si no saben quién es, vean el episodio. El abogado de Ronald DeFeo, es decir, el hombre que le quitó la vida a la familia antes de que los Lutz vivieran ahí. Según esto, el abogado con George Lutz, es decir, con la familia que después llegó a vivir y que vivió todos los hechos, llegaron a un acuerdo. Y le dijo el abogado: tú vas a contar esta historia. Tú vas a decir que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto. Porque si recordemos, Ronald DeFeo dijo que unas voces en su cabeza le habían obligado a hacer lo que hizo. El objetivo principal de que el abogado William Weber le dijera esto, hicieron como un trato, no escrito, obviamente, era defender a Ronald DeFeo, excusando que la casa sí estaba embrujada, o por lo menos sí había una entidad. Decirle a los Lutz: ustedes cuenten esto, que ustedes fue exageradísimo, que sí hay algo viviendo ahí, que algo se desató. ¿Para qué? Sí. Para que el juez diga: ok, si hay cosas pasando acá. Lo orillaron a Ronald DeFeo a cometer esos homicidios. Para justificarlo. Para justificarlos y que no le dieran por lo menos o cadena perpetua o una condena muy alta. Esto lo dijo el mismo abogado de Ronald DeFeo. Pero desgraciadamente, el trato no se llevó a cabo. Además, ustedes estarán preguntando: bueno, ¿y la familia Lutz qué ganaba con eso? ¿Qué ganaba con decirle o mentir acerca del fingir fama y dinero? Se hicieron libros, se hicieron películas y obviamente una parte de las ganancias iban a la familia Lutz. Además, hay un nombre que se menciona en el libro, que también ya lo habíamos platicado. Hay un hombre llamado John Ketchum, que según la novela de Jay Anson, él afirmó que también participó en estos eventos, ¿no? Pero los únicos 2 hombres con este nombre ya fueron identificados. Uno nacido en Inglaterra en 1622, involucrado en juicios de brujas, y otro nacido en 1780 en Estados Unidos. Su ascendencia inglesa y perteneciente a grupos religiosos. Entonces, por lo tanto, la existencia de un tal John Ketchum de Salem no fue verificada y entró más en polémica con la historia porque dieron un nombre al azar, entre comillas, que nunca existió. Además, más tarde Ronald DeFeo se quejó del escritor Rick Osuna, que este hombre fue el autor de The Night the DeFeos Died, o sea, la noche en que murieron los DeFeo. Ya que DeFeo, o sea, el hijo, el que cometió los desvivimientos, él lo estaba acusando de que este hombre, Rick Osuna, el autor, estaba modificando la versión real de los hechos en Amityville en aquel 1974. Que incluso hay un papel, un recado, que este hombre, Rick Osuna, le mandó a Kathy Lutz, es decir, a la madre, a la esposa que viviera en la casa. Y la nota decía, y cito textualmente: ustedes pueden modificar lo que quieran del manuscrito original. Ustedes pueden meterle manitas y patitas, exagerando las cosas, diciendo que vivieron más cosas. ¿Para qué? Para que la novela tenga éxito, para que la novela sea más digerible, que llame más la atención.
Además, el escándalo continuó cuando Barbara y James Cromarty, los nuevos propietarios de la casa, porque recordemos, vivieron 28 días, vendieron la casa y se fueron a vivir Barbara y James Cromarty. Los nuevos propietarios de esa casa demandaron a la familia Lutz y a Jay Anson por difamación, porque también se vieron obligados a lidiar con una gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de los eventos, de las películas, de los libros. Entonces su casa ya parecía atracción turística, parecía no un museo como tal, pero una atracción turística donde las personas iban a tomarse fotos, espiar por las ventanas. Bastante incómodo. Entonces ellos demandaron a los Lutz, decir, güey, estás difamando me estás mintiendo y mira lo que tu difamación o lo que tus mentiras me están obligando a hacer. No puedo vivir contento. Además, ellos también comentaron que jamás experimentaron ni un solo fenómeno paranormal dentro de esa casa, la nueva familia. O sea, nada más los Lutz fueron los que fueron los que vivieron esas extrañas circunstancias. Además, ¿te acuerdas del padre Pecoraro? Sí. Que él dijo que se acercaba a la casa de los Lutz, su carro se descomponía, se quedaba sin frenos, había una presencia demoníaca en su departamento, que intentaba llamar, etcétera. Bueno, el mismo padre confesó que nunca puso un pie en la casa, que todo lo hizo para alimentar la versión de los Lutz y que él jamás puso un pie en la casa y que todo lo inventó. Finalmente, Kathy Lutz falleció el 17 de agosto del 2004 y George Lutz murió el 8 de mayo del 2006, es decir, 2 años después, en Las Vegas a los 65 años debido a un paro cardíaco. Ronald DeFeo, el autor de los hechos, murió en prisión el 12 de marzo del 2021. Tiene muy poco que falleció Ronald DeFeo, mientras cumplía su condena en el Central Correccional de Sullivan. El Departamento de Prisiones no reveló la causa de su hospitalización, porque bueno, pues son temas privados, no hay razones para hacerlo público. ¿Te acuerdas de la habitación roja? Sí. Donde según esto habían sacrificado cerdos, sí, etcétera. Que estaba un pozo. Tampoco hay evidencia sustentable de que existió una habitación con un pozo negro y pintado de rojo dentro de esa propiedad. Además, por si no conocen bien a los Warren, que dudo que no los conozcan, Ed y Lorraine Warren, pues ellos según esto participaron en estos eventos, investigándolos y ayudando a la familia. No sé si vamos a tener un tema en sí de los Warren, porque bueno, ya es un tema muy conocido. Pero al igual que este tipo de casos, los Warren teóricamente son un total fracaso, ya que ellos aplicaron la de voy, me tomo la foto fuera de la casa y me voy. Nunca investigaron la casa, nunca les ayudaron. Sin embargo, conocían la historia, o sea, digamos, conocían los hechos. Sí. Y ellos en sus libros, porque ellos no cobraban por atender ciertos eventos o ayuda, pero gracias a esas historias las metían en su libro y vendían los libros y hicieron una fortuna. Ni los Warren teóricamente entraron a esa casa, ni la familia Lutz vivió eso. Todo fue orquestado teóricamente por el abogado que al final lo traicionaron entre comillas y él reveló esta información. Ronald DeFeo murió en prisión, cumplió su condena. Sí. Y lo siento, Serafines, porque yo también me decepcioné. Pero teóricamente, porque no lo puedo afirmar, pero teóricamente, uno de los eventos paranormales mejor documentados de la historia es un total fraude. ¿Qué opinas de esta historia? No me esperaba ese final, ahora sí que es un plot twist. Porque sí me lo estaba creyendo. Bueno,
ahora sí que como comentas, que teóricamente sí es, o bueno, probablemente, pues sí es un fraude, ¿no? Es una farsa, es una mentira todo el caso. Y más porque empiezan a salir todo este tipo de detalles, sobre todo porque las personas que participaron lo confesaron, el abogado. Entonces, sí, de principio, o sea, yo me estaba creyendo todo. Sí, claro. Y es una historia muy buena. Sí. Vende mucho. Exacto. Ese es otro punto, que realmente está tan bien documentada, narrada, que pues te la crees, claro. que de todos los hechos que estuvieron pasando ahí. Y pues sí, o sea, el hecho de hacer más famosa la casa utilizando a nuevos inquilinos, ¿no? Para que exageraran las cosas que según esto estaban viviendo, pero ya vimos que después de los 28 días, cuando llegó nuevos habitantes, ellos dijeron que nunca experimentaron nada paranormal. Exacto. Es algo que pues sí, o sea, sí impacta, es totalmente un giro en todo el capítulo. Sí. Pero que realmente no deja de ser una muy buena historia, la verdad que sí, claro. Por algo vendió muchísimo. O sea, es una historia excelente para un libro, una historia de terror, películas de terror. Pero como repito, teóricamente todo fue un fraude. Y digo, me decepcionó un poco porque cuando uno es fanático de este tipo de historias de terror, de fenómenos paranormales, sí, pues esperas realmente que tenga un desenlace misterioso, sí, terrorífico. Pero cuando te das cuenta de que todo fue un fraude, dices, ¿qué más historias famosas y no famosas realmente son un fraude? Son un fraude. Y lo interesante aquí es que a mí se me hizo sospechoso en cuanto empezaste a comentar todos estos incidentes donde ya había algún daño físico. Ajá. Porque bueno, uno está acostumbrado a todos los casos, o la gran mayoría de los casos que han documentado, que son simplemente apariciones, sonidos, claro, pero no tanto así de que te haga daño como tal esas energías, ¿no? Claro. Por ejemplo, que decías que hasta se quedaba sin frenos, o que se cayó, bueno, cuando se tropezó con las quemaduras. Las quemaduras, o sea, por ahí ya me empecé a cuestionar un poco de si realmente era una historia real o si ya estaban exagerando de más todos los hechos. Hay ciertas películas. Una de ellas, por ejemplo, La maldición de las hermanas, Good Night Mommy, bueno, Buenas noches mamá, entre otras, que esas películas la tienes que ver 2 veces. Y cada vez que la ves, la historia cambia por completo. La primera vez no conoces nada, te dan el plot twist y dices, por eso pasó esto y esto y esto. La vuelves a ver con otra perspectiva y son 2 películas. A pesar de que sea la misma, sí, la ves 2 veces y cada versión cuenta. Sí. Y siento que esta historia es así. Ahora que saben la verdad, repito entre comillas, vuelvan a ver los episodios, tanto el primero como este, y vean que hay ciertas circunstancias, eventos, contradicciones, exageraciones sobre todo, que no cuadran. O por lo menos, como repito, son muy exageradas. Y recordemos que si algo vende, es a lo grande. Sí. No es lo mismo que yo te cuente un chisme de que, no lo sé, entré a algún lugar y un objeto se cayó y por lo tanto el objeto se cae, yo me salgo disparado, me pego en la cabeza, etc. A simplemente llegar y decir, llegué y hacía aire y un objeto se cayó. Sí. Vende más la otra historia. Que de hecho esto ya lo vimos en el episodio de Elisa Lam, que si no lo han visto, también es el episodio 5 de la 4ª temporada. Son 2 historias, la versión paranormal, que es la que más se vende, uh-huh, y la versión lógica, que una vez que la analizas dices, sí, tienes razón. Y esta historia es así. Pero bueno, mis queridos serafines, me voy a despedir, a pesar de todo lo que ya dije. Sí. Es interesante saber lo que Lorraine Warren dijo de Amityville. Y cito textualmente: ni aunque me dieran $1,000 millones,
no volvería a entrar a esa casa, porque arruinó mi vida y la de mi marido. Terrible, horrible. Es terrible que sea donde yo misma le evité. Fue terrible esa casa. Es lo más cercano al infierno. Y sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches. Get a little bit of trouble,